es algo que de forma virtual se me ocurre que debe ser muy posible de realizar. Vamos a hablar con la doctora Paula Ortiz, que es la directora de la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador y que tiene una oferta educativa enorme. Comienzan ahora a partir del mes de abril con distintos cursos de extensiones universitarios, con muchos idiomas que se pueden elegir. Paula, buen día, ¿cómo le va? Guillermo Jackson la saluda. Buen día, Guillermo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos, Paula. Bueno, ¿cuánto de importancia tiene, y esto es una discusión que ayer cuando le comentaba a un grupo de periodistas el que íbamos a hablar hoy con vos por el tema del estudio de la carrera de lenguas, me decían, bueno, pero también ahora hay muchos instrumentos que traducen inmediatamente, pero realmente es importantísimo el dominio de una lengua y además lo que hace a la cabecita, ¿no? El hecho de dominar más de un idioma, ¿no? Claro. Bueno, dos puntitos ahí que mencionabas vos. Primero, que los idiomas en ese momento tienen un rol clave en la cultura que tenemos. Sí. La pandemia ha logrado, o mejor dicho, mejorado esto de enseñar los idiomas a través de medios virtuales, como mencionabas vos, que sí. Cualquier profesor de idiomas te decía, no, es imposible, la buena enseñanza se tiene que hacer presencial, y la verdad que ha resultado una muy buena herramienta para el tema de la enseñanza de idiomas. Pero, como vos decís, no solamente para un tema de comunicación y decir, bueno, entiendo esto, no entiendo esto. Obviamente están los traductores automáticos que te van a ayudar en algún momento clave que lo necesites. Sí. Pero el conocer el idioma no solamente es la parte lingüística y de saber qué te están diciendo, sino también conocer la cultura. Entonces, claro, todo este tema de estudiar los idiomas tiene una relación con la cultura muy estrecha, y que eso es lo que creo que está ahora digamos, en auge, porque la gente no solamente se quiere comunicar, quiere también conocer otras culturas. Y la apreciación de la diversidad cultural es lo que nos abre la cabeza, como decías vos. Sin duda, y entonces, además, y esto nos pasa muchas veces a quienes, yo no domino plenamente inglés, por ejemplo, pero puedo tranquilamente mantener una charla en inglés. Pero hay muchas cosas que se pierden. Uno nota que con los traductores automáticos y con ese tipo de traducción se hace una cosa muy literal, pero hay formas, modos, determinada manera de expresión en los idiomas que en realidad dicen mucho más que la traducción literal de la cosa, ¿no? Exactamente, porque lo que te hace estudiar un idioma y ver la cultura, o sea, estudiar el idioma sí, obviamente, te mejora la memoria, te mejora las habilidades de escucha, las habilidades analíticas, aumenta la creatividad y demás, pero el tema de la comprensión de la cultura de ese idioma que estás aprendiendo, claro, te permite empezar a comprender otros conceptos que por ahí son más abstractos. Entonces, ahí empezás vos también a darte cuenta y a reconocer tu idioma propio y cuánta riqueza tiene tu propio idioma respecto de otros idiomas. O sea que eso es como un aprendizaje doble. Aprendés la lengua, aprendés la cultura de otro país, pero también reforzás el conocimiento que tenés de la tuya, y eso la verdad que es invaluable. Entonces, todo este conocimiento aparte fomenta también el respeto por las personas, la comprensión del lenguaje, las relaciones humanas, y te amplía la visión del mundo de una manera increíble. Impresionante. Hay muchas cosas que me llamaron la atención y que te las quería consultar porque me impresionó mucho leyendo la posibilidad y el abanico enorme de posibilidades que ofrecen ustedes desde la escuela, desde la carrera de lenguas modernas. Por ejemplo, se estudia chino, coreano, gaélico, irlandés, guaraní, y también lengua de señas argentina. Esto me pareció muy interesante, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, nosotros empezamos las carreras de traducción e interpretación, sí, en la Escuela de Lenguas Modernas tienen 60 años de trayectoria, sí, sí, en inglés, obviamente, ¿no? Sí. Y en el año 2017
comenzamos con esta idea de decir, tenemos que ampliar el tema de los idiomas. Y ahí empezamos tímidamente con cursos pequeños de inglés y de francés, y desde ahí hasta ahora ya tenemos 13 idiomas entre los que están los que acabas de mencionar. Pero lo importante de esto es que aparte de las lenguas que tenemos, que son las que actualmente, o sea, las lenguas modernas son las que se usan actualmente, sí. ¿Cierto? Tenemos inglés, francés, italiano, ruso, alemán, portugués, chino, japonés, español, coreano. También están árabe, hebreo, checo, polaco, esas nosotros todavía no las dictamos. Sí. Pero el tema es que la importancia de esta diversidad lingüística tiene que ver con la preservación de la cultura y de la historia de los pueblos. Entonces, como nosotros tenemos una gran relación con la comunidad irlandesa, vos sabés que Argentina ha sido receptora de una de las mayores diásporas irlandesas. Todos tenemos algún antepasado irlandés. Exacto. Entonces, ahí empezó un poquito el tema del gaélico irlandés, sobre todo porque como deriva de la lengua del celta, sí. Que es una de las lenguas más antiguas de Europa, volvió a estar un poco de moda con todo esto de el renacimiento de la República de Irlanda, etcétera, etcétera, pero como era considerada una lengua medio del campo y que frenaba el progreso, estaba como un poco retraída, pero ahora está de nuevo en boga. Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ir por el gaélico irlandés, y la verdad que hemos tenido éxito. Pero también, aparte del tema de la comunicación de las lenguas, también vimos lo de la inclusión. Entonces dijimos, yo soy dirijo esta escuela hace poco, desde el 2015, pero voy hacia adelante con todas estas cosas nuevas, y la verdad que lo de lengua de señas argentina me pareció súper importante y un movimiento de inclusión que no se ve mucho ahora. En cuanto a la enseñanza, ¿no? Sí hay, obviamente en la tele y demás tenés todos los intérpretes de lengua de señas argentina, que me parece genial. Así que bueno, nos metimos en ese barco, y en este trajín de incorporar nuevas lenguas también surgió el tema de las lenguas originarias. ¿Qué pasaba con las lenguas originarias? Entonces, bueno, siempre nosotros buscando tener calidad, entonces siempre buscamos el docente, hablamos con ellos. Una vez que ubicamos el docente que nos parece que sigue nuestros lineamientos, ahí vamos y lanzamos entonces ahora en este cuatrimestre el dictado de guaraní. Así que bueno, igual eso no quita que incorporemos nuevas lenguas originarias en el corto plazo. Seguramente. Pero bueno, ahí estamos. Paula, ¿por qué se dice y cuál es el motivo en realidad? Viste que siempre te dicen, bueno, cuando uno domina realmente un idioma, cuando logra pensar en ese idioma. Sí. Cosa que, confieso, a mí no me pasa, ¿no? A mucha gente no, uno siempre trata de traducir, uno piensa, traduce y repite, y lo mismo cuando te contestan algo. Cuando te automatizás, aparentemente, ahí la cosa empieza a fluir más rápidamente, ¿no? ¿Por qué bueno, eso ya implica un proceso neurolingüístico que se adquiere con mucha más práctica que tal vez el aprendizaje de un idioma, sí. Pero hablando de la traducción y de la interpretación, ¿no? Que tienen técnicas específicas para el desarrollo de la profesión. Pero el tema del idioma, esto de decir pensar en, tiene mucho que ver con meterse en la cultura, ¿sí? Entonces, ese pensar en significa que vos vas a hablar, no sé, de un lápiz, pero no es lo mismo el argentino que habla de un lápiz en Argentina que el inglés que habla de un lápiz en Inglaterra, porque ese lápiz tiene toda una connotación cultural diferente a nuestro lápiz de acá. Entonces, por eso se dice esto de pensar en, porque estás como metido en la cultura, y eso es lo que tiene que ver con el enfoque que nosotros le damos a los cursos de idioma, no solamente en la parte lingüística, sino también la parte de la cultura, que es la única manera de estudiar un idioma, porque si no, como vos decís, bien, es simplemente una traducción tampoco quiero denigrar la traducción, pero es una traducción literal de una palabra hacia otra. Sí, que a veces uno se puede de alguna manera orientar con la lectura de un texto, con la traducción literal de un texto, pero pierde seguramente muchísimo. La raíz de la cosa uno la descubre, y evidentemente, sobre todo en estos momentos en donde está todo tan globalizado, que uno consulta permanentemente. Yo a veces, mira, a la mañana leo diarios de todas partes del mundo, y algunos que no entiendo nada, por supuesto, inmediatamente traduzco como para ver exactamente, y uno tiene una aproximación bastante real.
Pero no es lo mismo, obviamente. ¿Por qué te pasa eso? Por tu profesión. Vos tenés un bagaje cultural incorporado que te lleva a leer una traducción que seguramente puede que esté mal en algún punto, o alguna palabra que no sea la mejor elección, pero tu bagaje cultural te lleva a comprender eso que tradujiste automáticamente. Entonces, ahí está lo que hablábamos del traductor. O sea, uno cualquiera puede traducir una palabra por otra, pero el problema es que el buen traductor tiene ese bagaje cultural de la cultura, desde la que, o mejor dicho, desde la que está traduciendo y a la que está traduciendo, para poder llevar el mensaje del autor original. Entonces, el autor te dijo la Casa Blanca, pero en realidad significó algo más que la Casa Blanca, porque es de esta otra cultura. El traductor tiene que poder reflejar eso. Y por eso no cualquiera puede traducir, porque acá dicen siempre que saber idiomas, cuál es tu salida laboral y podés traducir. Y no es lo mismo. Es como la traducción asistida que hablábamos recién, la traducción, perdón, automática que hablábamos recién. Sí, va a ser una traducción, pero no va a llevar todo lo que necesita. Otra duda que tiene mucho la gente y que la gente se pregunta muchísimo este tipo de cosas. Nosotros en el español, y la gente que no habla español te dice, bueno, aprender español es muy difícil, ustedes tienen muchísimas palabras, para cada cosa una palabra, y yo no sé hasta qué punto no es más fácil tener muchas palabras y tener muchas expresiones para algo, que como el inglés, que una palabra la puede utilizar para muchas cosas, tiene muchas acepciones de acuerdo a cómo está formado la idea, ¿no? ¿Cuál de las dos cosas es más fácil? Mirá, no te podría decir cuál es más fácil, porque todo eso depende de cada uno, y como te decía, toda los antecedentes y la cultura que uno trae es la que te va a llevar por un camino u otro. Dos personas en el mismo momento, con supuestamente las mismas características, van a ir por caminos diferentes, porque cada uno tiene otras culturas que tuvo o que asimiló durante su vida, ¿sí? Entonces, eso es muy diferente. Pero lo que te decía, no hay una más fácil que la otra. Acá el tema se trata de la riqueza lingüística de cada idioma. Entonces, vos decís, claro, el español tenés, como decís vos, una palabra diferente para cada cosa. Y en inglés, por ahí, la misma palabra puede ser utilizada para 5 o 6 cosas. Con distintas excepciones, claro. Exactamente. Entonces, eso es la riqueza de los idiomas, y eso es lo que nos gusta enseñar y que aprendan nuestros alumnos. Justamente, a ver, que en una cultura, tal vez como la nuestra, que es bastante, mucho más rica en cuanto a la cantidad de vocabulario, no por eso deja de ser mala la otra, que por ahí tiene menos palabras. Viste que siempre dicen los ingleses son más fríos, qué sé yo. Por supuesto. Paula, en ese momento, dentro de los inscriptos que tienen, ¿no? Sí. Y de la gente que se puede acercar a la escuela de lenguas modernas, ¿quiénes son más? ¿Aquellos que estudian o que se dedican, por ejemplo, al estudio del inglés o del alemán o del chino, como único estudio o como complemento? Porque yo acá leo que hay cursos de extensión universitaria, ¿no? Sí. Esto podría ser casi, te diría, como un posgrado de otra carrera. Ahora, ¿se puede estudiar un inglés, por ejemplo, o alemán, o chino, por ejemplo, que es importantísimo y seguramente debe ser muy difícil, como una carrera puntual, ¿no? En este momento todavía no tenemos las carreras en esos idiomas. Sí dictamos, como vos bien dijiste, los cursos por extensión universitaria. A ver, el conocimiento es muy profundo y cada uno, por ahí, vos sabés que podés estudiar una carrera y recibirte y no servir para nada y no estudiar la carrera y ser un erudito en algún tema, ¿no es cierto? Pero la idea es que la formación universitaria te completa los conocimientos que vos puedas llegar a tener en una disciplina específica. Entonces, en el tema de los idiomas, como vos me preguntabas, ¿qué alumnos tenés? Y la verdad que tenemos de todo, porque la gente por ahí se interesa en un idioma por una cuestión familiar, porque tuvo un ancestro de tal origen. Entonces dice, mi abuela era italiana, quiero aprender el italiano, inclusive a veces lo hablan informalmente. Te suenan muchas palabras porque las has escuchado mucho de chico, por ejemplo. Exactamente. Pero también a veces tenemos, por ejemplo, coreano. Coreano es un idioma que abrimos hace 2 años y que dijimos, bueno, no sé quién va a venir a estudiar coreano. Y la verdad que fue uno de los cursos más numerosos. ¿Por qué? Qué bárbaro. Te preguntarás vos. Los jóvenes tienen un gusto especial por
hay música coreana, hay juegos... por el internet, juegos seguramente online. Exacto. Y bueno, y ese era el interés que tenían estos alumnos que vinieron. Entonces, el interés varía muchísimo, por eso te decía que es tan amplia el público que podemos llegar a tener. Otros por ahí porque lo necesitan para leer material de su disciplina, claro, que solamente existe en X idioma. Claro. Entonces, es como muy variado. Y lo bueno de esto es que nosotros podemos tomar distintos alumnos y tratar de armar un grupo, o mejor dicho, no quiero decir homogéneo porque tampoco es eso, juntarnos y ver que dentro de las diferentes intereses de cada uno pueden estudiar y converger en el estudio de un idioma y de una cultura. Cada uno después va por su lado, ¿no? Pero eso es muy, muy apasionante. Ahora, Paula, el estudio, por ejemplo, yo me anoto en inglés, por ejemplo. Sí. Una persona que tiene conocimientos tal vez básicos. Sí. Hay un examen previo como para decir, bueno, ¿en qué grupo lo ubico, ¿no? Como para ver qué nivel de conocimientos tiene. Claro, nosotros tenemos lo que llamamos nosotros pruebas de nivel. ¿Por qué no lo queremos llamar un examen de nivel? A ver, es simplemente para saber a dónde estás dentro del idioma, que por supuesto siempre tiene un margen de para arriba y para abajo que puede variar, ¿no? Claro. Pero siempre te da más o menos el nivel donde está la persona. Y en base a eso, cada uno de los idiomas tiene distintos niveles. Por ejemplo, el inglés tenés del nivel 1 al 12. Esos niveles que nosotros, de los que te estoy hablando, son niveles cuatrimestrales, o sea, es un curso cuatrimestral. Y dentro, cada uno de esos niveles está inmerso en lo que se llama el marco común europeo de las lenguas. No sé si habrás escuchado nombrar A1, A2, B2. Sí. Es la forma de ubicar en cada uno de los niveles de estudio que hay. Exactamente. Entonces, la persona puede empezar con nivel básico. Si no tiene ningún estudio, empieza de cero, no tiene que dar ninguna prueba. Pero si tiene algún nivel que haya tomado, qué sé yo, en la cultural del barrio, puede hacer la prueba de nivel y ahí sabemos en qué nivel nosotros lo podemos ubicar para que no pierda lo que ya tenía. Así que bueno, esa es la manera que trabajamos nosotros. Los cursos son cuatrimestrales, comienzan en abril, ¿no? Exactamente, los cursos son cuatrimestrales, comienzan en abril, tienen 48 horas totales, que es más o menos lo que se cursa en un nivel de idioma universitario. Cualquier carrera te pide 48 horas mínimo, lo que significa que son 3 horas semanales. Ajá. Así que tampoco es una carga demasiado alta. Y empiezan ahora en abril, así que estamos en plena época de pruebas de nivel. Y bueno, invitamos a los que quieran inscribirse. Nuestro mail es idiomas@usal.edu.ar. Y también, obviamente, en la página web de la universidad nos van a encontrar y van a ver toda la oferta que tenemos. Perfecto. Y en este momento todos los cursos se dictan en forma virtual, hasta tanto haya algún tipo de cambio, que por el momento no hay. Todo es virtual, ¿no? Por el momento todo es virtual. A ver, el año pasado, con todo lo que ya sabemos que pasó, nosotros no íbamos a empezar porque nuestros cursos eran todos presenciales. Claro. Y ante la demanda, que la verdad que nos gustaría, empezamos tímidamente con algunos y en el segundo cuatrimestre la verdad que pudimos abrir todos los idiomas en forma virtual. Claro. ¿Qué pasó? Como todos tenemos aprendizaje de esto, muchos quieren continuar en forma virtual, incluso si se reanudara la presencialidad. Así que lo que vamos a ir haciendo, obviamente lo que empiece virtual termina virtual, no es que vamos a cambiar en el medio. Y después en el segundo cuatrimestre, si hay algún... Sí, no, te escucho, se te cortó un poco. Si hubiera algún tipo de apertura general, ahí se cambiarían las cosas, pero ya en el segundo cuatrimestre. En el segundo cuatrimestre, y todo dependerá de la demanda, ¿no es cierto? Nosotros la oferta la vamos a seguir ofreciendo en ambas, digamos, modalidades. Perfecto. Sí, siempre viste que hay gente que le gusta, y aparte todos creo que queremos volver un poquito a la presencialidad, vernos las caras y todo. Sí, pero hay quienes insisten en que la presencialidad tiene mucho de positivo, pero como cosa práctica a distancia es mucho mejor porque uno tiene y adecúa el tiempo y no tiene la necesidad de trasladarse. Y además, por supuesto, puede participar gente de muchísimos lugares, ¿no? Ya no depende la distancia hacia el lugar físico, ¿no? Exactamente. Eso es importantísimo, ¿no?
Eso es fundamental. Hemos tenido alumnos de todo el mundo y eso no lo permite la presencialidad. Sí. Entonces, lo que yo propongo, si te parece, es que vengan a estudiar en forma virtual y cuando venga la presencialidad nos vamos de viaje al país donde se habla el idioma y practicamos un poco. Es una propuesta fantástica. Bueno, Paula, te agradezco muchísimo este ratito. Seguramente van a tener muchísimos inscriptos porque la gente necesita sí o sí y además es algo más que en los currículums, cada vez uno nota que es más necesario, el hablar y el dominio, por lo menos el inglés y el portugués. Y yo me refiero puntualmente al portugués porque, mira, hoy se cumplen 30 años del Mercosur, ¿no? El presidente está en este momento en una reunión virtual con todos los presidentes del Mercosur. El portugués es un idioma que nosotros deberíamos hablar, casi te diría fluidamente, ¿no? Exacto. Y vos sabés que casi no hay muy poca gente que hable y que lo entienda. Entienden mucho más el italiano que el portugués, por ejemplo, ¿no? Sí, acá se habla un poco el portuñol, eso que es un invento nuestro, que cuando uno llega por ahí a Brasil o a Portugal mismo, utiliza algún tipo de palabras y te miran como diciendo qué me querés decir con esto, ¿no? No tiene nada que ver. Tal cual. Bueno, te agradezco muchísimo, Paula, ha sido interesantísima la charla y ojalá que tengan muchísimos alumnos inscriptos. Te mando un abrazo grande. Muchas gracias, Guillermo, y los invito a todos porque esto te abre la cabeza y te hace comprender muchas cosas del mundo, no solamente para la parte profesional o académica o para ponerlo en el currículum. Así que bienvenidos. Muchísimas gracias, Guillermo. Un abrazo grande, Paula, hasta pronto. Igualmente, hasta siempre. Bueno, hablábamos con la doctora Paula Ortiz, que es la directora de la carrera de Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador.